Bueno, y en esta gincana que estamos haciendo esta mañana, porque ya es eso, siento, pues bueno, sé que siempre organizo muchas cosas muy intensas y ya lo siento la intensidad de todo esto, pero creo que son temas tan interesantes que hay que dejarle su espacio y bueno, que sea poquito. Pedro va a hacer la última de las ponencias. Junto con Javier y con Laura, pertenece a ese grupo de investigadores que se han incorporado, relacionados con Tobez, con el Ayuntamiento de Tobez, a través del proyecto Territorio Mudéjar, que no quiero dejar de insistir, o sea, sí que eso que no lo he comentado al principio, o sí, no me acuerdo. El Ayuntamiento de Tobez organiza este congreso, pero es que en esta misma sede está la sede de Territorio Mudéjar, de la cual Tobez lleva la presidencia del proyecto, y como todos se unen en mi figura, pues a veces tenemos un cierto lío con algunos proyectos, pero la verdad es que el trabajo que se está haciendo desde Territorio Mudéjar, entre los cuales a Tobez nos está favoreciendo en algunas, igual que hemos visto con Torralba de Ribota, con Zuera, con toda una serie de sitios en los que están ubicados los proyectos de las estancias de investigación del Territorio Mudéjar, la verdad es que nos permite avanzar en el conocimiento de las localidades e incorporar a profesionales a proyectos más concretos de identidad local. Entonces, dejo Pedro, que es arquitecto, Pedro Bell es arquitecto, está especializado también en conocimiento de la arquitectura, conservación y materiales de tipo tradicional, y además ejerce de ello, igual que Javier y Laura, es decir, ejerce la arquitectura actual. A mí me parecía que era fundamental que viéramos que todo esto que estamos trabajando lo podemos traer a la actualidad, no solamente en el ámbito de conservación, sino en la incorporación a la identidad arquitectónica actual, porque se está consiguiendo hacer proyectos nuevos en los que se están utilizando estas técnicas, lo cual es súper importante, porque estamos volviendo a la tradición constructiva vinculada a esa identidad de tradición islámica, pero actualizada, llevada hacia el futuro, y hace que eso estos proyectos hacen que no se pierda la memoria sobre todas esas tradiciones constructivas, y hace que también se valore todos esos elementos que en algunos casos están desapareciendo. Entonces, con esta pequeña introducción te dejo. Vale. Y ya sabes, súper rápido. Gracias, Victoria. Nada, a ti. Bueno, y gracias a todos porque habéis verbalizado un montón de aspectos que han ido haciendo clic, 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 clic en mi cabeza, y tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis ido diciendo de manera individualizada. He aprendido un montón, y que, al final hay una frase que es que todo solo lo podemos saber entre todos, y el pequeño granito de arena que yo puedo aportar es el conocer los materiales desde una manera más empírica. Yo he tenido la suerte de haber nacido en un pueblo pequeño y haber formado parte de una familia que trabajábamos con las manos, y yo desde muy pequeño he estado, desde los 8 años, he estado llevando cubos de mortero y he estado haciendo cosas con las manos. Entonces he aprendido a saber cuando una tierra valía para construir de una manera empírica, y luego he intentado darle respuesta científica, ¿no? Os voy a contar una serie de proyectos que hemos hecho como equipo técnico, como arquitectos, con los que nos nutrimos para comer y que intentamos complementar haciendo una investigación científica, ¿no? Entonces, hay una balsa, todos estos utilizando la tierra, obviamente. Una balsa en Villanueva de Gállego, la balsa de la Fuesa, que es una balsa romana, de origen romano, que estaba en el camino que unía Zaragoza con Pamplona. Se llena solamente con el agua que viene de lluvia, pero se iba saturando, solamente se podía almacenar 40 centímetros de agua ya por la saturación de los sedimentos arrastrados, y nos piden que hagamos un proyecto de renaturalización reproduciendo el volumen original. Es prácticamente imposible determinar cuál era el volumen original mediante ensayos geotécnicos,
porque la compacidad ya, bueno, al menos eso nos dijeron, ahora a lo mejor. Y hacemos como un estudio de cómo se hacían las balsas romanas y llegamos a entender que había un conocimiento que se ha perdido inmenso de cómo funcionaban estos ecosistemas, porque al final eran ecosistemas, no era una balsa, en las cuales pues había una zona de agua fría a una profundidad de más de 6 metros en la que no llegaba el sol, una zona de agua caliente que estaba con unos 40 centímetros de profundidad, eso generaba unas convecciones, generaban una zona de piedra con escollera donde esas convecciones hacían un microleaje que se iba remineralizando el agua, reoxigenando, o sea que había todo un saber que nos llevó muchísimo tiempo y que al final pues lo pudimos reproducir. Encontramos las especies vegetales que permitían una mayor fijación de los limos y las arcillas para generar la impermeabilidad de la balsa y al final pues bueno, hicimos una gestión de restos de poda para el municipio de tal forma que los restos de poda no eran un gasto, sino que se reutilizaban allí para generar un mulch, para generar una nueva, un sustrato, para generar una nueva vegetación que protegiera de la abrasión atmosférica y al final pues bueno, pues la balsa, que aunque parece pequeña es enorme, ahí caben 4 campos de fútbol, pues vuelve a funcionar de una manera como natural, sin plástico, sin hormigón y sencilla, ¿no? Nos llaman de una ONG, Kenia, porque están construyendo unos edificios con piedra, es muy caro y como en el entorno han visto algún edificio con adobe, sospechan que será mejor hacerlo con adobe. Llegamos y claro, pues todo el entorno eran puntitos verdes que eran edificios con adobe y solamente el orfanato era con piedra. Entonces, bueno, por supuesto que se podía hacer, hicimos un estudio, por cada metro de construcción con piedra se podían hacer 8 con adobe y como Rogelio Salmona decía, bueno, pues importar soluciones es fallarle a la historia y a nuestros pueblos, es sencillamente no resolver nada, sino maquillar con los cosméticos de una cultura y una arquitectura internacional que pretende adaptarse a cualquier sitio y que por ser de todas partes no es de ninguna, que no expresa y no transforma porque no tiene raíces. Entonces, bueno, viendo esas raíces del entorno, pues comprendemos que lo mejor es volver a seguir haciendo los edificios con adobe, porque es el sistema constructivo tradicional que se estaba utilizando allí. El problema está en que la ONG piensa que los niños no van a querer vivir en los edificios de adobe, porque como hay unos de piedra, van a preferir los de piedra. Todo esto cambia en el momento que los niños empiezan a ser ellos los que de manera libre se empiezan a acercar a jugar, a fabricar los adobes y ya nadie quería dormir en los edificios que habían construido otros, sino que querían vivir en los que ellos estaban aportando. Para el sistema de la construcción, bueno, todavía fue más complejo porque tras unos problemas con los albañiles, pues nos decidimos decantar por un grupo de mujeres, hacemos una cooperativa de mujeres, de 25 mujeres, en la que hay distintos grupos, uno que está fabricando adobes y construyendo, otro que está haciendo las tareas familiares de todas y otro cuidando a los niños, ¿no? Y esa rotación les permite fabricar 25.000 adobes y construir el edificio sin, bueno, pues alternándose, ¿no? Esto hace ya 10 años y la cooperativa de mujeres todavía sigue funcionando. Y bueno, pues nada, pues el orfanato se hizo. A nivel de despacho, pues tenemos que hacer una casica en Valdefierro. Hacemos un estudio del barrio de Valdefierro, que se construyó todo en los años 50, con muchas personas, una gran inmigración procedente de Andalucía y de Extremadura que vinieron a trabajar a la ciudad. La documentación habla que todo se solía construir con adobes, pero claro, cuando hacemos un análisis del barrio ya ha sido tan alterado que buscar una relación tipológica de la construcción no tiene sentido porque ya se ha perdido la tipología del barrio. Y lo que buscamos es coser con las raíces
de los materiales, ¿no? de ese saber que se estuvo transmitiendo entre generaciones, hemos visto que desde siglo X, siglo XI, incluso anteriores, y que en los años 60, con la globalización y la llegada de los materiales industriales y preindustriales, se pierde de raíz, ¿no? Y bueno, pues hacemos un volumen que puede ser interpretado como un paradigma de la arquitectura contemporánea, pero utilizando los materiales tradicionales de una manera pues reinterpretada e intentando dar un mensaje que con lo tradicional podemos hacer cosas contemporáneas, ¿no? Incorporamos pues los sistemas de ventilación canadiense, haciendo pasar el aire por el subsuelo para preclimatizarlo, fabricamos 20.000 adobes, hacemos una cúpula con fibras de paja y con yeso, aislamientos de corcho natural. La madera la cogemos de pino de Soria, que viene certificada de que el bosque se regenera. Hacemos tratamientos sostenibles en obra con sal de bórax y aceite de trementina, que son como los tratamientos más antiguos que hemos podido localizar. Los revestimientos interiores los intentamos hacer todos con barro y con kaolinita, una arcilla de color blanca. Recuperamos los suelos de yeso y los estucos de cal para las zonas húmedas como baños y cocina. Compramos la piedra de cal calcinada y nosotros ya la curamos en obra, dejándola reposar. Y como hacemos, nos metemos en semejante berenjenal de recopilar tanta información, nos parece mal que se pierda y hacemos como un montón de difusión y de talleres gratuitos para profesionales, para vecinos del barrio, para personas que tienen interés, por los cuales pasan más de 150 personas y se forman un poquito en cuanto a estos materiales, ¿no? Entonces al final pues tenemos una vivienda hecha con materiales tradicionales, pero pensada para responder a la normativa actual y a las exigencias climáticas de aprovechamiento. Pruebas que estuvimos haciendo pues como sencillas, como ayer la del churrito, pero luego todos estos materiales nos los llevamos al laboratorio el laboratorio de la Universidad de Granada, para realmente ensayar y dar esa garantía que hay que dar hoy en día, ¿no? Hacemos los muros con adobe, con morteros de barro, los estucos de la cal pues los curamos en la propia obra durante más de un año para poder hacer el estuco. Bueno, Viturbio decía 3 años, pero la obra no se nos alargó tanto, entonces y nosotros queríamos utilizar cal aérea, ¿no? Bueno, los tratamientos de la madera, bueno, y el seguimiento económico que hicimos para hacer una obra que está de acuerdo en los precios de lo que hubiera costado hacerla también con termoarcilla y con baldosas cerámicas, o sea que no nos fuimos de precio en cuanto a lo que es la arquitectura básica. Investigamos muchísimo también para el tema de la bóveda, ensayos de resistencia, yeso, paja, los cursos, estos talleres que hicimos, pues visualizando, ¿no? el trabajo de estas personas octogenarias, que algunos de ellos ya han fallecido. Por ejemplo, Jesús, el de la derecha, pues falleció, pero bueno, nos pudo transmitir muchísimo. Bueno, ensayos. Y después pues el seguimiento pues con un poquito de rigor de la trazabilidad de los materiales que utilizamos, qué kilómetros se recorren, cuántas toneladas se utiliza de cada material, y una comparativa entre el consumo de CO2, la contaminación, por decir, que se hace con la vivienda que construimos y cómo hubiéramos contaminado haciendo pues una vivienda convencional, pues con forjado de hormigón, tal vemos que la contaminación, los kilos equivalentes de CO2 producidos fue un 85% menor que lo que se consume normalmente, ¿no? ¿Vale? Como cuando analizas el ciclo de vida, analizas los 100 años que se espera que perdure esa vivienda, pues al final digamos que el resultado a 100 años vista es que somos la mitad de sostenibles. O sea, contaminamos lo mismo haciendo 2 viviendas de este tipo, no quiero decir ecológicas, que una convencional.
La vivienda, bueno, pues ya la veis. Bueno, tiene mucho tema de diseño detrás, pero al final, bueno, pues suelos de yeso, los pilares de adobe. Intentamos cualificar pues con el tipo de luz pues las zonas de tránsito, las zonas de descanso, y bueno, que no por utilizar materiales tradicionales tenemos un resultado aburrido. Luego también una reforma interior en la que intentamos pues también generar un mejor aislamiento. Hacemos como un tipo de adobe. Estos son suelos de tierra, hicimos suelos de tierra que me sorprendió que funcionan estupendamente. Solo es tierra aplicada con la llana, compactando y después utilizando aceite de linaza. Se puede fregar con la fregona perfectamente y ya veis que el resultado es un lugar para mí muy agradable para vivir. Otras intervenciones residenciales, pues claro, en una zona nueva hacemos viviendas más convencionales, o sea pero también en zonas con otro valor, pues hacemos pues este tipo de fusión donde se puede ver el edificio existente y la intervención que hacemos de una manera diferencial, que aunque no sea un edificio con valor patrimonial reconocido, pues utilizamos al final los mismos criterios porque nos parece que es lo que hay que hacer, no porque nos lo diga una normativa, ¿no? Hay otro tipo de edificios que también hemos hecho buscando funcionalidad o compartiendo con elementos textiles. Bueno, otra balsa también, esto porque hacía falta para ese edificio que habéis visto antes justificar unos depósitos por tema de incendios, que teníamos que tener 100.000 litros de agua. Bueno, pues en vez de generar unos depósitos de plástico con agua, pues lo hicimos así. Unas rehabilitaciones de locales, pues también la barra también está hecha con yeso, porque el mortero con los que se tomaba el ladrillo estaban hechos con yeso. Y este es un local reciente que hemos acabado en Zaragoza, pues también el suelo de la planta baja está hecha con yeso, porque los morteros está hecho con yeso. Una rehabilitación de una cubierta tradicional también en la Guarguera, que antes comentabais, pues también cortando la madera de la manera tradicional, hablando con el medio ambiente del parque para seleccionar los árboles que se podían cortar en febrero, viendo el tratamiento, descortezando, rescatando la recha, que era el tipo de madera para utilizar con el barro y poner la piedra. Bueno, y todo este conocimiento pues transmitiéndoselo a los alumnos de la Facultad de Arquitectura, tanto de Zaragoza como de la Universidad de Kassel de Alemania, que también vinieron a hacer estos talleres. Ahí están, estos son alumnos todos de la Universidad de Zaragoza. Bueno, ahora está un chico de estos en el despacho, pues recuperando la colocación de la losa arenisca con el barro sobre la recha. Y luego pues investigaciones e intervenciones en el patrimonio, pues Antonio haciendo el levantamiento fotogramétrico 3D para el plan director de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Sariñena, con la rehabilitación o conservación de todas estas tapias. Que con eso yo, en la tierra sí que estoy muy metido y una cosa que estamos viendo es que esto precisamente es de la Alhambra, que ya, se utiliza de una manera muy generalizada el silicato de tilo como para conservar la tapia. Ya estamos viendo que funciona mal, que no funciona. En la Alhambra está habiendo problemas de escamaciones muy graves porque llevan ya 20 años usándolas y ya vemos que ahora genera más problemas que ventajas. Cuartea, en general el silicato de tilo, ya veis antes se veía la textura granular de los áridos en la tapia. El silicato de tilo es un consolidante que se utiliza casi siempre porque genera como esta sábana como una pintura plástica, ¿no? Y entonces los granitos como que se aglomeran, ¿no? Pero el silicato de tilo y prácticamente todos los alcosilanos, que son la rama que se utiliza para consolidar la tierra, genera esta película que se cuartea en contacto con los materiales calcáreos
y de tal forma que cuando vas reaplicando no aplicas sobre la tierra original, sino sobre una pintura que ya se está desconchando, ¿no? Entonces se escama. Hemos visto que el resto de consolidantes también utilizados generan efectos similares y pues ya desde este año pasado, pues desde el Patronato de la Alhambra nos pidieron investigar sobre los materiales que se utilizaban, aditivos naturales desde el pasado. Estuvimos haciendo pruebas, ensayos de la paja fermentada, de los jugo de nopal, aloe vera, aceite de linaza, ceniza. Bueno, tuvimos que hacer una recopilación de todos los aditivos utilizados históricamente a nivel mundial, probetas, bueno, ensayos de cómo varía el color, todo, ¿no? La resistencia, ensayos hídricos, bueno, colorimetría, todo. Y luego hicimos una prueba, que esto es en Granada precisamente, que el proyecto lo llevó José Manuel López Osorio, pues eso, reproduciendo con el mejor que había dado, que era el aceite de linaza, un trozo de tapia, y después en los baños árabes del Bañuelo una zona pues de reintroducción de volumen de este elemento mediante pues la técnica tradicional, apisonado, el antes y el después, ¿no? Pero esto, claro, esto se puede hacer pues porque José Manuel es un fenómeno y está todos los días en la obra para conseguir estas texturas reintroducidas casi filosóficas, ¿no? Bueno, luego pues estas cosas que también, pues eso, los volumetrías 3D previas a las obras. Para Zuera estamos haciendo unos baños que también están construidos con tierra, con tapia. Sí, corto ya. Bueno, pues eso, los papers de las publicaciones, y con respecto a territorio mudéjar, pues las investigaciones que hemos estado haciendo sobre el yeso tradicional, sobre el que hemos documentado su utilización en los pueblos que forman parte de territorio mudéjar, en suelos, bueno, pues viendo esta tabla que al final viene a decir que es el elemento protagonista, haciendo ensayos mecánicos, viendo que tenía una resistencia altísima, hemos ido a las canteras, hemos sacado muestras del yeso tradicional, lo hemos cocido como se cuece ahora el yeso, y las probetas que hemos obtenido no llegan ni al 20% de la resistencia que tenía en el pasado. Hemos hecho un estudio de cómo se generaba el yeso en el pasado, que difiere mucho de cómo se produce hoy el yeso, y de ahí claro, hemos hecho entrevistas y visitas a las antiguas canteras de yeso, haciendo a todos unas entrevistas semiestructuradas para volver a encontrar el conocimiento, buscando en las publicaciones del pasado de Aragón de cómo se generaba el yeso tradicional, y con todo esto hemos podido hacer, pues hemos podido documentar perfectamente cómo se cocía el yeso tradicional, cómo ha ido variando el sistema de cocción y por qué ahora el yeso es un 20% resistente de lo que era en el pasado, ¿no? Sabemos por documentación histórica que hemos encontrado, claro, pues esto está extraído del libro este de los ingenios y máquinas de Juan el Oturriano o Pedro Juan de la Lastanosa, bueno, pues y vemos una coincidencia total entre las formas de los hornos de yeso y cómo se realizaba en 1570 y cómo se hacía en 1950, ¿no? Hemos visto que la cocción del pasado llegaba hasta 1200 grados y ahora solamente estamos en 200, y que eso genera una diferencia de cristal o de hábito de yeso total, que es lo que genera esa diferencia, y por lo cual pues antes se podía utilizar el yeso para elementos estructurales y por qué ahora no. Pero esto no es una cosa que sea exclusiva de Albarracín ni de los edificios de territorio, de los pueblos que forman parte del territorio mudéjar, sino que estas conclusiones pueden ser extrapolables desde, bueno, Maluenda, que sí que forma parte, ¿no?, a Albarracín, Teruel, Cadete, pero es que también a Oriente Medio, porque ya se verá en venideros congresos esa relación que hay entre la zona de Oriente Medio y la zona en la que habitamos actualmente. Gracias a esto pues pudimos reproducir unos hornos de yeso, realizar una tapia actual, pues bueno, que vino aquí Antonio Almagro y Fermín Font
con los que estuvimos realizando pues estos elementos que animan a mirar, están hechos todos con tapia de yeso, con el sistema tradicional, animan a mirar a puntos estratégicos del paisaje de una antigua cantera. Y ya está, gracias.